nunca hubiera sido posible sin ponernos de acuerdo en que ya vamos teniendo una cierta edad en la que conviene ir releyendo y recuperando libros y no solamente prestando atención a las novedades. Y ese fue un poco el origen de Fuera de Lugar. Yo creo que hay muchos libros importantes, muchas personas importantes, todos aquí tenemos y distingo a amigos, escritores, lectores, tenemos seguramente dentro de nuestro pasado mitos fundacionales, como los dos que tengo aquí al lado, como los dos escritores que tengo al lado, y que conviene ir, como digo, recuperando. Y por otro lado, asumir nuestra condición un poco de fuera de lugar y fuera del juego, pues tampoco está mal. Los tres primeros libros han sido tres recuperaciones, una de Fernando Savater, de Los dioses y el mundo, seguido de la piedad apasionada, un libro inédito de Lourdes Ortiz, que no había podido publicar por temas de censura en los años 60, y la traducción también de la Premio Nacional Antonio Vicens de todos sus cuentos que no se había hecho. De manera que Paisajes del placer y de la culpa efectivamente redondea una primera digamos, incursión en esos libros un poco perdidos. Cedo la palabra a Luis Alberto, otro irlotiano, uno de nuestros más grandes poetas, también erudito, escritor, mitólogo, medievalista y tantas cosas maravillosas, para que nos ilustre un poquito acerca de nuestros paisajes del placer y de la culpa. Luis Alberto. Pues la verdad es que yo estoy encantado porque, además de cirlotiano, soy liañesco, ¿no? que presentar un libro de mi amigo Ignacio es algo importante para mí, sobre todo porque hace mucho que no presentaba un libro suyo. Y de repetir aquí, por ejemplo, lo de los 40 años que nos une, porque casi de todo hace 40 años. Yo lo que de Vietnam estaba muy errado cuando decía que nada de todo hace 20 años. 20 años no es nada, porque es el tango, ¿no? 40 años no es aproximado más a la realidad, pero yo creo que ya estamos hace 50 años. Exactamente. Pues hace como 50 años conocí yo a Ignacio Gómez de Liaño. Yo creo que fue Fernando González de Canales que me presentó. Puede ser. Y es que acababa yo de conocer a Fernando también, por motivo de las primeras ediciones de Valle Inclán. Pero recuerdo que Nacho estaba en ese momento trabajando muy arduamente sobre un autor que ha sido muy conclusivo en su vida, porque le ha realmente ocupado un espacio mental importante, que es Giordano Bruno. Giordano Bruno, por ejemplo, ahora tengo también la costumbre de cuando voy a Roma siempre voy al lugar al campo de Fiori, donde fue inmolado ese gran genio que fue Giordano Bruno. Yo todavía no estaba casado, ni siquiera tenía novia probablemente. Entonces trabajábamos en casa de mis padres en la calle Jorge Juan, en 31, y subía Ignacio y apurábamos, digamos, nuestras horas juntos, sobre todo con la obra latina de Giordano Bruno. Que Giordano Bruno tiene obra italiana y obra latina, pero ese mundo magia memoria que inauguró la producción liañesca fue precisamente, fundamentalmente, de obra en latín. Soy sincero, Ignacio, te lo decía entonces, te lo digo ahora, yo no entendía gran cosa de lo que decía Giordano. Mi contacto con la filosofía ha sido siempre muy superficial, y la verdad es que es curioso cómo dentro de las humanidades hay especialidades muy diferentes. Filósofos y filólogos tenemos absolutamente nada que ver. Pero en cualquier caso, lo que sí tengo que ver es con Ignacio Gómez de Liaño, porque Gómez de Liaño no es un filósofo solo, es un gran filósofo, uno de los grandes, de los 3 o 4 nombres más importantes de la filosofía actual española. Pero es que además de eso, muchas más cosas, y en esas muchas más cosas nos encontramos con más, digamos, interés, aunque evidentemente nuestro primer encuentro fue por Giordano Bruno. Pero aquello de las distancias era muy complicado. Tú me lo intentabas explicar, pero yo no estaba de acuerdo. En cualquier caso, después no hemos perdido ocasión de vernos en montones de ocasiones. He seguido su carrera verdaderamente increíble. La bibliografía de Ignacio es abrumadora. En muchos sentidos, como poeta también es estupendo. Su primer libro, recuerdo que publicó, me parece que fue La Audiencia Estela, que se publicó en Hyperion.
después de Note Estela han venido otros muchos, incluso unos poemas adolescentes que ha publicado Pepe del Río hace poco, que está también por aquí, y otro gran amigo, y que la verdad son muy interesantes, ¿no? Ignacio es un fuera de serie, alguien que es incapaz de someterse a una, digamos, clasificación normal de las criaturas que viven en el planeta Tierra, sino que es completamente un ser aparte, ¿no? Lo es por su manera de ser, por su sentido del moral, porque moralmente es un hombre muy íntegro, enormemente íntegro, y eso es algo importante en los días que corren, por su sentido estético, capaz de aprender cualquier estética, de identificarse con cualquier mundo, diríamos, relacionado con la belleza. También con la posibilidad de analizar el presente desde un punto de vista crítico. Sus últimos libros, que por cierto he comentado yo en la vez, los dos últimos libros, no los dos últimos, pero prácticamente los dos, que son uno dedicado al Islam, exactamente, que eran verdaderamente magistrales, en las que además hay una evolución ahí ideológica que a mí particularmente me parece interesantísima. Digamos, amanecido demasiado pronto un día por insomnio, a las 5 de la mañana se despertó, se puso a leer Mensajeros del Placer y la Culpa y se lo leyó entero, sin que faltara una sola página, y no le aburrió nada. Yo creo que eso de que a un autor no le aburra lo que ha escrito hace 40 años es muy importante, ¿no? En el sentido de que está escrito verdaderamente con la piel y con la inteligencia más reclara de la que es capaz Ignacio. Ahí están las islas y los jardines. Son dos lugares mágicos y míticos de siempre, ¿no? El Edén primordial está evidentemente en el origen de todo, está Eva. Y está también la mujer mezclada siempre con los jardines y las islas, ¿no? La isla de Ea, donde está la diosa Circe, que animaliza a los hombres. La diosa Calipso promete la inmortalidad en Ogygia a Odiseo. Odiseo dice que no, que eso de ser inmortal es muy aburrido, tiene que ser así, ¿no? Porque si no, el judío errante de su leyenda no sería lo que ha sido a lo largo de los siglos, ¿no? Todas esas mujeres absolutamente fascinantes, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia, uno de los lugares más bellos de la antigüedad, de las maravillas del mundo, con otra reina, diosa, Semiramis, ¿no? Tú has hablado de Robert Graves, la diosa blanca, un libro que es también muy complejo de entender, ¿verdad? Muy complejo de entender, pero que al mismo tiempo es tan hermoso, porque nos habla de un momento en que los dioses de Ceño, Adusto, los patriarcales no han nacido todavía, y todavía se adoran a esas Venus mínimas de barro, la Venus de Mirendorf, la del Spig, la de Masantuy, la de Rosell, que son tan verdaderamente geniales y que nos hablan de un pasado en el que lo luminoso estaba asociado con lo femenino. Adelante, Ignacio. Buenas tardes, y ante todo, pues darles a todos ustedes las gracias por haber tenido la atención, no solo de venir aquí, sino también la atención con que han escuchado a todos los que acaban de intervenir. Y muchas gracias en particular, claro, al editor de Polibea, al director de la colección, José Antonio Martínez. Debo decir que a ti te conocí hace relativamente poco, mientras que a Tono hace muchísimos años. Y a Luis Alberto, él ya ha señalado, de hecho nos conocimos, yo estaba trabajando en la obra de Giordano Bruno, empecé a principios del 73, y yo fui el primer traductor de obras latinas de Bruno en la lengua moderna. Es decir, que cuando elegí el Imaginus Idorum et Idearum Compositioni y el de Maria, no tenía ninguna referencia inglesa, italiana, francesa, sino que era mi traducción. Y entonces, digo, debería, consultarlo con alguien, y de mis amigos, que aunque él era tú eres sobre todo helenista, pero digo, bueno, con Luis Alberto creo que lo puedo. Entonces iba a Jorge Juan, y allí pues sacábamos el texto y lo debatíamos, y al final... Pero es cierto que en la mesa no había ninguna otra traducción porque no existía. No existía. Y de hecho yo fui, incluso en la Biblioteca Nacional no estaban las obras latinas. Yo las había manejado en el año que estuve en Cambridge, en el 69,
68-69, fui mucho de enero a abril a la University Library, a la biblioteca, es una biblioteca de las nacionales, que tiene la ventaja que uno puede, digamos, ir a donde están los anaqueles, las bandas, y utilizar de pronto, en un momento puedes ver todo lo que hay de Bruno, o todo lo que hay de Kierkegaard, yo qué sé, todo es así. Entonces una de esas visitas fue precisamente a la obra de Bruno, y es cuando yo me di cuenta que había un tipo de obra de Bruno que no conocía. Ya había leído sí sobre Bruno, el libro de diferentes autores, sobre Ernest Bloch, ahora me ha venido a la memoria, más bien o comunistas, o en el caso de Schelling, digamos materialistas, o más bien eran idealistas, ya que él, digamos, practicó en filosofía una especie de materialismo idealista. Es decir, que la materia estaba también animada y tenía una cierta idealidad. Bueno, el caso es que por eso es por lo que en febrero decidí pasarme 2 semanas en la University Library y allí fotocopié, digamos, pues las obras latinas que me interesaban, que me puse a trabajar en ellas. O sea y este libro se acabó de publicar a principios de diciembre o finales de noviembre del 73. Y nos conocimos, pues seguramente unos meses antes, o quizá al comienzo del 73. Quizá en una tienda que tenían los padres de Marcos Balmazán. Ah, sí, es verdad, tiene una foto detrás del edificio España, allí tenía una tienda y una galería de arte, es verdad que yo iba siempre, claro, porque eran viejos y grandes amigos, poeta, y entonces seguramente es verdad nos vimos allí, pero cuando nos frecuentamos fue más bien, digamos, a partir de Giordano Bruno, como ha dicho muy bien. A todo debo decir a José Antonio Martínez que también le conocí ya unos años después, puesto que es más joven que nosotros, en la Luna de Madrid, y ese tipo de experimentos, digamos, de la movida estética, por así decirlo. Y bueno, pues, o sea que son viejos amigos ambos, y con Luis Alberto me parece un grandísimo poeta, no necesito decirlo, porque todos ustedes seguro que lo saben, y un grandísimo amigo. En cuanto a este libro, ¿cómo se originó? Yo siempre fui muy aficionado a los jardines, y de hecho yo vivía mucho en un jardín. En mi casa familiar de Peñaranda, de Bracamonte, justo al lado de nuestra casa estaba la de tía Inés, casada con mi tío Salvador Ruiz Pérez, que tenían justo un gran jardín. Entonces yo siempre iba, estaba al lado, es como de aquí a la pared, la distancia que había. En mi casa yo iba allí a este jardín y allí nunca había nadie allí al jardín salvo yo, y allí leía, escribía, o sea, siempre me gustó mucho este jardín. Siempre tuve mucha afición al jardín, aunque yo de botánica no tengo ni idea. Mi historia de los jardines sí, recuerdo que sí estudié ya años después, porque me interesaba ese tema. Pero de pronto vi que en grandes obras literarias el tema del jardín era muy importante. Concretamente, las 4 que yo destaco más en este libro son el Jardín de Alcina, que aparece en el Orlando Furioso, el Jardín de Armida, que aparece en la Jerusalén Libertada de Torquato Tasso, el Jardín de Auristela, que aparece en el Persíles y Sigismunda de Cervantes, y el Jardín de Falsirena, que aparece en el Criticón de Gracián. Es verdad que tienen el precedente, por supuesto, el de Jardín del Edén, y de algún modo, en la mentalidad humana, se puede decir que el ser humano lo que aspira es a volver a ese jardín donde estuvo en sus primeros tiempos, donde estaba el árbol del bien y del mal, y el de la ciencia, que ese no lo probaron, Adán y Eva. Es verdad que como precedentes pues estaban los jardines, islas, porque muchos de estos jardines están en islas de Calipso y de Circe. Circe, a los que llegaban allí al jardín, a todos los animalizaban. Debo decir que en el caso de Alcina, el jardín de Orlando Furioso, los arborizaba, entonces los convertía en árboles. Y de hecho, cuando llega Ruggiero, un personaje que de pronto pues, le han dicho que vaya allí, que es un sitio maravilloso, donde vive Alcina, entonces se encuentra con árboles y le empieza a decir: oiga, ¿a dónde va usted? Yo soy Astolfo. Bueno, o sea, que me ha convertido en árbol. Pero a pesar de todo, el Ruggiero sigue adelante, se deja traer por Alcina, como no, que es una mujer cortesana, digamos, que además, digamos, no tiene amores, digamos, únicos por alguien, sino que, bueno, según, bueno, más bien duraban 2 meses, ahora que lo pienso,
duraban 2 meses. Por lo menos en algún momento me parece que se dice que duraban 2 meses. Y entonces tiene la suerte de que al final es rescatado por un señor mayor y el danés, que llegan allí y se enteran por una historia que la podrán ver en el libro, no la voy a contar con detalle, y entonces logran rescatarlo, con una particularidad de que él sigue viendo a Alcina con la misma belleza que le cautivó, pero ya no cree en esa belleza, y por fin se libera. El de Armida, para mí, es el más interesante de todos, porque Armida es una guerrera sarracena, y de pronto ve a Reinaldo, lo ve allí, acostado, dormido, y se queda. Bueno, y como era cristiano y estaba con Carlomagno y todo esto, pues lo va a matar. Lo va a matar. Pero cuando lo va a matar con el puñal, se enamora de él. Y entonces, como era una maga, lo lleva a un castillo que ella ha creado por artes mágicas, porque era una maga. El castillo de Armida, que es circular. Yo creo que se inspira en la Indodonacchio Polifili de Francesco Colonno, publicado en 1499, esto es de un siglo después, y entonces el cautivado, digamos, se queda allí prendido, de Reinaldo, enamorado. Hay pasajes preciosos de un valor literario extraordinario, tanto que en el Persiles, precisamente, destaca Cervantes a Tasso. O sea, Tasso fue muy importante para Cervantes. Y sin Tasso, sin ese jardín de Armida no habría escrito, digamos, su jardín de Auristela. Entonces, vienen unos, por fin descubre otros guerreros cristianos que él está secuestrado allí y logran emplear un artificio para, digamos, rescatarlo. Y es un espejo. Entonces llegan a él, ese momento, aprovechan el momento en que la maga Armida ha ido a sus aposentos así, porque ella tiene una especie de laboratorio alquímico y muchas cosas de esas que practica. Entonces, aprovechando que ella se ha retirado un momento, ven allí a Reinaldo y entonces le ponen el espejo delante. Entonces, al verse, el espejo por eso también es símbolo de la prudencia, se ve muy bien. Entonces se ve, digamos, como la maldad, digamos, que refleja su rostro, y decide que hay que marcharse. Entonces vuelve a ver a Armida, pero ya la ve como un monstruo, como una bruja horrible, cosa que antes no. Eso es diferente de lo de Alcina. En el caso de, bueno, estoy por supuesto resumiendo mucho estos pasajes literarios que a mí me entretuvieron mucho. Di conferencias en los 70, creo que en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, en otros sitios, sobre estos jardines. Fue un proceso largo, y aunque apareció pues, a finales de los 80, una cosa así, la primera edición, pero vamos, que me llevó hace mucho tiempo porque era muy entretenido para mí. Entonces, el Sacromonte del año 75, al final, vamos, en El Caballero de los Libros, de algún modo se inspira en las falsificaciones moriscas de los libros prundeos del Sacromonte. El Sacromonte se llama así porque se encontraron esas láminas de plomo escritas en un supuesto árabe salomónico, etc. Bueno, pues él lo dice en un momento allá que, como saben, Cervantes estuvo mucho caminando y recorriendo por Andalucía, pues, para la Armada Española. Bueno, entonces, pero claro, ya Cervantes ya no sale una dama que se llama Alcina, Armida o Circe o Calipso, sino se llama sensualidad. Y de otra que se llama castidad. Es decir, que ya es completamente, digamos, una literatura de emblemas. Y entonces pues se produce ese cortejo que viene. Bueno, todo esto Persiles, como saben, es Periandro también. Y su esposa pues tiene también 2 nombres. Y son amantes, pero son hermanos también. O sea, es una novela muy extraña en ese sentido. Y entonces, porque esta se presentaba como si fuese su Sigismunda, digamos. Y entonces, cuando ya en un momento dado se despierta, todo ha sido un sueño. O sea, también esa parte onírica aporta Cervantes al mito de este jardín maravilloso.
Bueno, el jardín, claro, es un jardín todo también metaliterario, porque en vez de arenas hay perlas, en vez de plantas vegetales hay de esmeraldas, o sea, hace todo un juego, digamos, de pedrería, de joyería, ese jardín que él describe. Y luego ya pasé en el cuarto que más destaco al jardín, digamos, el jardín urbano de Falsirena. Aparece en esa gran novela, la más importante novela filosófica que nunca se haya escrito, según decía Schopenhauer, y yo estoy de acuerdo con él, y quiso traducirla, todo con otras cosas de Gracián, y como novela también, no solo filosófica, como novela. Y hay un momento en que Andrenio, son dos personajes, Andrenio y su padre Critilo, Andrenio es el hombre natural, Critilo, el crítico, como a Critilo se va a ver el Escorial, el Andrenio es arrebatado por una supuesta prima de él, que se llama Falsirena, o sea que ya podéis imaginar que de prima poco, que tenía hecho una casa de citas sin más. Y entonces pues aquí estoy y describe toda esta peripecia desde que llega el pajecillo, parecía, tu prima quiere verte, por favor, vente a su casa. Pues muy bien, qué bien, tengo una prima aquí, yo no sabía que tenía, es la primera vez que vengo a Madrid. Y llega allí, ella es un encanto, digamos, de la Falsirena, entonces todo muy bien, lógicamente, lo capta, y como hacía con todos los que captaba, que eran muchos los que captaban, después los mata. Y entonces, cuando llega Critilo del Escorial, dice, ¿dónde está Andrenio? Y por fin, curiosamente, los que le descubren el paradero son la gente de la calle, los vecinos también, ¿no ves? Es un caso ya de una isla, un jardín que está en una casa particular, que podía estar en la calle Mayor, donde asesinaron el 21 de agosto de 1622 a Juan de Tarsis y Peralta con el Villavellana, en fin, en un sitio céntrico de Madrid, de la Plaza Mayor, de la Puerta del Sol. Entonces, unos vecinos dicen, sí, aquí ha venido una señora, no sé cómo la califican, pero de una manera bastante horrible, que además, en fin, que atrae a muchos jóvenes y luego nunca salen de la casa y ella se ha ido a robar. También dicen eso. Entonces, el Critilo, que es el hombre crítico, el hombre racional, padre de Andrenio, bueno, que se han conocido en una isla perdida en el océano, o sea, ni siquiera sabían que eran padre e hijo, pero bueno, eso ya no es el crítico. Entonces entra allí y ve cosas muy horribles en esa casa, y de pronto abre una especie de suelo que había una tabla que se podía abrir, entra y están los muertos, allí los muertos. Pero afortunadamente consigue resucitar a Andrenio. Entonces ya sigue su viaje que culmina en Roma. Bueno, es verdad que después de estos 4 jardines especiales, también estuvo, escribió sí, claro, Goethe escribió una tragedia que se titula Tasso. O sea, el protagonista, curiosamente, es el autor del Jardín de Armida. Por eso, claro, me interesó especialmente, y se desarrolla en un jardín. Tasso aparece como un lobo, pero mucho cuidado, y la verdad es que no le faltaba razón a Goethe, por eso acabó en un manicomio, en efecto, incluso acabó corrigiendo su Jerusalén libertada, era al final la Jerusalén conquistada, en fin, porque le dijeron que había hecho una obra que, como obra épica de Jerusalén, pues, en fin, era un poco pecaminosa, por así decirlo. Entonces la reformó, pero bueno, acabó en un hospital, en efecto. Bueno, pues el personaje principal de la tragedia Tasso de Goethe es Tasso, Torquato Tasso, y el enemigo de Torquato Tasso se llama Antonio, que es el primer ministro del duque, digamos, del jefe de Estado. Entonces también hay un jardín, o sea, transcurre en un jardín, y entonces pues se describe este jardín. También trato, claro, de otros jardines, pero ya de forma muy resumida, como, bueno, también, en fin, en otros autores que podrán ver, no sé si en Junger o en fin, en otro de Circe, de Calipso y otros que están en el filo de la tierra y el mar. Y porque eso me dio pie a estudiar los Lusiadas de Luis de Camões. Y además debo decir que en mi último libro, que es Mi Diario de Oriente, el primer volumen, está la fotografía de
donde él estuvo en Macao. Yo he estado varias veces en Macao en aquellos años, hace muchos años, y entonces lógicamente hice la fotografía, porque se supone que él escribió gran parte de los Lusíadas allí, en Macao. Y justamente él se inventa también otra isla maravillosa, con un jardín maravilloso, que se llama la Isla Enamorada. Y es curioso porque en esta obra, esa isla es el premio que reciben los navegantes. O sea que no es una isla y un jardín moralista, como eran todos los otros que hemos visto, sino que curiosamente más bien es el premio que reciben esos que han apostado, que han dedicado la vida a recorrer el mundo en barcos, yendo a todas las partes. También en un texto dedicado a Juan de Tassis y Mediana, hay una razón importante. Él fue asesinado el 21 de agosto de 1622 en la calle Mayor de Madrid, esquina de la actual calle Gobernadores. Fue asesinado porque en el jardín de la isla de Aranjuez representó su invención, era una comedia que se llamaba Invención, era como una zarzuela, por así decirlo, La Gloria de Miquea, donde él hacía el papel, era correo mayor del reino, como ha dicho Luis Alberto, el papel de Mercurio, ya que era el correo de los dioses, y la reina Isabel de Borbón, esposa del jovencísimo Felipe IV, no sé si tendría 16 o 17 años, y Isabel de Borbón 2 años más, hacía el papel de Venus. Teóricamente estaba sentado en un trono. ¿Y qué pasa? Cuando se estaba representando la gloria de Miquea, se prende fuego. Toda esa magnífica escenografía que además trajo a escenógrafos magníficos italianos. Y entonces él sacó en brazos a la reina y se la llevó a otra parte del jardín. Y se supone que es porque él quería tener una relación amorosa con la reina y que de ahí vino también cierto... Otros dicen que su amante era doña Francisca de Taboro, que era una amante de Felipe IV, que tuvo muchas, y otros que no era la reina. Incluso piensan que va en esta edición, cuando él salió a la Plaza Mayor de Madrid, en uno de estos juegos de toros y cañas, que se llamaban así, pues con caballos a lancear toros, él salió con una librea, esto lo cuenta Gracián precisamente, una librea que estaba toda sembrada de reales de plata. Y estos son mis amores. ¿Qué eran? ¿Reales, dinero, reales, la reina o qué reales? Eso también fue. Y eso fue justamente muy poco después, muy poco antes, ahora lo recuerdo bien, de lo de la gloria de Miquea en el jardín. Para mí fue tan importante que, como pueden ver en mi primer volumen de diario, en La Red del Tiempo, que es del 1972 al 77, 1700 páginas, en cada siglo, pues pueden ver cómo en septiembre yo hice un poema dedicado a Villavellana en el jardín de la isla, y que para mí terminaba la fuente del espinario. El niño que se saca la espina para mí era fundamental, porque era un niño que de pronto se estaba divirtiendo por el laberíntico jardín, de pronto se va de una espina, se para y ya concentra su atención en un punto. El punto para mí era muy importante. Un punto que está en la planta del pie y se olvida de todo en ese momento. Pues es, digamos, la figura principal de la fuente principal del jardín de la isla, que además se inspira en un espinario griego. Ahí existe una escultura griega con ese tema. Y entonces hice ese poema. Bueno, de hecho, iba con una amiga, historiadora, Isabel Muñoz Calvo, y con otro amigo, un poeta panameño, Edison Simos. Íbamos los tres. Hay fotos de eso, pueden ver fotos en el libro este que les he dicho. Y entonces el poema culminaba echando en la fuente del jardín de la isla. Bueno, previamente escribimos en el agua. Para mí era muy importante escribir en el agua porque entiendo, como entendía Platón en el Fedro, que la escritura de los libros es escribir en el agua. Bueno, pues, como decía, el poema culminaba, llevábamos toda una serie de pliegos de una exposición de poesía experimental que había organizado unos meses antes. Y tenían esos pliegos desplegables, marrones, si se desplegaban, entonces nos repartíamos. Bueno, después de escribir en el agua, cada uno hicimos una frase, digamos, que se puede ver en el diario, una frase poética. Inventamos, ahora mismo no me acuerdo de estas
esta frase. Entonces, cuando llegamos allí, después de lo de escribir el agua y de las frases poéticas, echamos en el estanque, que es un estanque canal, todos estos pliegos de papel, un poco la escritura del papel, también en el agua. Y el poema terminó ahí porque, claro, ya vino uno de estos que cuidan de estos jardines, un celador o yo qué sé, y nos dijo: ustedes tienen autorización para hacer eso. Y digo: ¿qué vamos a tener autorización? Los poetas y para dejarlo mal. Se ha terminado esto. Generamos en escultura, que no tiene escultura, y así con la sábana esta, con la nube. Y en otro, o sea, salieron varias nubes. Y esto también fue como 71 o 72 más o menos. Claro, en 72 después, yo me retiré, después de los encuentros de Pamplona, donde hice un poema, etc. Yo me retiré a vivir en la isla de Ibiza, y allí no es que viviese en un jardín, vivía en un campo que es como un jardín, digamos. Y pasé varios meses. Y una de las obras que hice fue el jardín gramatical. De esto no se trata en el libro, pero quiero decirles cuál era mi dedicación a la jardinería. Era un jardín gramatical. Este jardín gramatical se expuso, sí, en la exposición que me dio con Reina Sofía hace 3 años, 4, no sé cuántos, el jardín gramatical. Lo que hice es, con el plano del jardín de la isla de Aranjuez, que me conocía muy bien, cuyo momento culminante era, como he dicho, la fuente del Espinario, de las arpías, puesto que hay 4 arpías, como no. Y entonces lo que hice es que con versos de Villamediana, y creo que también algunos míos, hice las líneas. O sea que las líneas de los setos, en fin, toda la división del jardín, que se hace en un plano, yo en vez de líneas normales, pues lo que ponía son líneas escritas. Porque yo también me imaginaba que era bien el caminar por ese jardín leyendo esos versos de Villamediana y mío. Yo sí tenía incluso otro de los poemas que hice, no era de jardín, pero sí era un poema topográfico, que era un espacio grande, digamos, con las curvas de nivel típicas, esto, y entonces ahí puse también poemas, y luego como unas torrecitas, digamos, cilíndricas, y esto, en la exposición esta a la que me refiero antes de Reina Sofía, lo hicieron en tamaño gigante, o sea que si algunos tuvieron esa exposición seguramente que lo verían. Bueno, o sea que el tema del jardín y del campo, incluso del jardín literario, el jardín poético, para mí era muy importante, y al final pues lo publiqué. El conde Villamediana, pues, también, como ha dicho Luis Alberto, fue una personalidad, don Juan de Tas y Peralta, muy importante para mí, para mis amistades también, y luego lo del jardín de la isla de Aranjuez, donde la dediqué. Y luego también está el de la diosa blanca, el tema de la diosa blanca. Precisamente esto fue una conferencia que escribí cuando murió Rores, me invitaron con su hija, Lucía, que hace muchos años que no ha vuelto a ver, que estaba casada con un músico de Gerona, si no recuerdo mal. Entonces me invitaron a una conferencia que fue en Valencia, en la lonja, digamos, en la lonja de Valencia, y entonces pues allí di esa conferencia en honor de Robert Graves. Ya había leído mucho la obra de Robert Graves, pero me interesaba especialmente la diosa blanca. Y como la diosa blanca tiene de algún modo cierta relación con estas magas, con estas mujeres fatales, con estas, digamos, enamoradoras, con estas amantes, digamos, de estos personajes realmente caballerescos, pues me parecía oportuno también, digamos, ponerlo ahí. Confieso que yo no había leído el libro durante 30 años, y el otro día me desperté a las 5 de la mañana, empecé a leerlo y ya lo leí en el día. O sea, me lo leí y digo, hombre, pues no está mal. Y bueno, si hay... También hablas de King Jesús. Sí, el Rey Jesús. Es una obra que a mí me impresionó mucho, Rey Jesús, King Jesús y Trato también. Él hace una digamos, interpretación de la figura de Jesús muy en plan judaico, es decir, descendiente de David, que habría sido hijo de Herodes y no sé cuánto. Un Herodes, no sé si era Herodes el Grande, creo que más bien. Y bueno, pues es un punto que trato también, digamos, en algunos párrafos, pero me fijo más en la figura de la diosa blanca. Yo nunca conocí personalmente, estuve sí enfrente de su casa,
vi su casa cuando él vivía todavía, una vez que estuve en Mallorca, en Dellà, recuerdo que iba a Dellà, y entonces pues digo, mira, y digo, pero no le voy a visitar, no le voy a visitar. Y bueno, pues si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues estamos aquí.